Bueno, es importante sensibilizar al adulto mayor cuando ya sus facultades no son las propicias para seguir desempeñando un trabajo. Y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en la foto, en donde ya una persona que desempeñó el trabajo de secretaria, impuesta a lo que era cuando se usaba la máquina de escribir, que se equivocaba uno al poner una letra o una frase, se usaba el corrector que todavía ustedes conocen. Pero vean aquí, ya esta adulta mayor tiene equipo de cómputo, se ve que se equivocó, igual que cuando se hacía con las máquinas de escribir, le está poniendo corrector a la pantalla de la computadora. Pues esto ya nos habla de que pues ya las limitantes y el uso de la tecnología en muchos casos ya no son compatibles con la edad que ya tenemos. Y bueno, pues también es importante en forma chusca saber que todos en alguna etapa de nuestra vida nos llega el momento de jubilarnos. Y aquí aplicado pues a algo que es fantasía, pero aún los superhéroes se jubilan. Ok, si a nosotros como personal de la salud nos llamaran para impartir un curso a personal en una empresa que en un futuro se va a jubilar, ¿qué es lo que tendría que tener ese programa para ser impartido? Bueno, pues aquí tienen ustedes 6 principales componentes de lo que tendría que ser un programa de preparación para una jubilación. Primero, explicar con palabras sencillas, entendibles para la audiencia que nosotros vayamos a exponer, qué es el envejecimiento. ¿Cuáles son las situaciones de déficit que vamos teniendo en la medida que vamos envejeciendo? ¿Cuáles son las mejores medidas para tratar de mantenernos lo mejor posible dentro de esta edad a la que pues todos llegamos, o al menos los que ya lo hemos logrado, porque pues el morirse no es nada más sinónimo de envejecimiento, sino se puede morir en cualquier edad. Hacer una especie de gerontoprofilaxis a partir de que se da ese curso, en donde hay un cambio de actitudes y hábitos saludables de esos futuros jubilados. Quizás apoyarnos en algún economista, en un administrador de empresas que les pueda dar información sobre todo lo que son aspectos legales y la cuestión económica de lo que significa ser trabajador activo y pasar al rol de jubilado, empezar a hacer cambios en la vivienda, como los que vamos a ver en la siguiente presentación, que es barreras arquitectónicas, cómo debe ser la casa que habita un adulto mayor. También ver y darles expectativas, qué pueden hacer nuestros adultos mayores en su tiempo libre que van a empezar a tener a partir de que se jubilen, y también adaptarse socialmente a su nuevo estatus. Son los 6 principales puntos que tendrá que tener un programa de preparación para la jubilación. Bien, ya habíamos dicho que en nuestro país la edad oficial de jubilación es a los 65 años, pero como muchos de nuestros trabajadores empiezan a cotizar en la economía formal ya algo tarde, muchos completan el número de semanas mínimo, que es de 1,500,
para poder hacer un trámite de jubilación. Y por lo tanto, a veces ya ese trámite de jubilación, y lo vimos en una de las diapositivas de esta misma presentación, el promedio de los hombres, la edad de jubilación es a los 72.2 años y en la mujer a los 69.5, que ya son algunos años después de la edad oficial de jubilación. Y también ya vimos que todos aquellos que trabajan en economía informal, artesanos independientes, gente que trabaja en el campo y todo, pues nunca se jubilan, porque nunca cotizan en alguna institución de seguridad social. Bien, por lo tanto, hay algunos estudios en donde se comparan personas entre 58 y 64 años que tienen un rol de trabajador, ¿sí?, contra personas que ya están jubiladas. Y bueno, las conclusiones son que las personas que se jubilan y que no se adaptan a lo que es la jubilación tienen un mayor porcentaje de casos de depresión que quienes todavía están en etapas de trabajadores activos. Bien. ¿Qué hacer cuando nos jubilamos con nuestro tiempo libre? Pues ya lo hemos estado analizando en la presentación. Tenemos que organizarnos, tenemos que tratar de seguir siendo activos y productivos si es posible. Y aquí en esta diapositiva específicamente hay un estudio que nos habla que aquel adulto mayor que se jubila, pero que después de su jubilación sigue realizando actividades e inclusive desarrolla actividades de tipo intelectual, tiene un mayor tiempo de vida que aquellos que se jubilan, que no hacen ya ninguna actividad y que tienden a deprimirse. Como conclusiones, la jubilación puede tener diferentes significados para cada persona dependiendo de numerosas circunstancias personales, sociales, económicas, etcétera. Tener una vida cotidiana de calidad y sentir control personal sobre esa vida son elementos clave en la vivencia positiva de la etapa de la jubilación. Para que una jubilación vaya a la par de una vejez exitosa, se necesita que nuestros adultos mayores jubilados sigan activos, sigan productivos, pero sobre todo se sientan útiles a los demás y a sí mismos. Y terminamos nuestra presentación con esta frase que dice: un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Terminamos esta presentación e iniciamos a ver nuestra siguiente presentación, que son barreras arquitectónicas. De lo que acabamos de terminar, ¿hay alguna pregunta o comentario? Ok. Bueno, pues empezamos con barreras arquitectónicas. Esta presentación es una presentación que tengo para algunas veces que me han invitado a algunos congresos y que he dado esta presentación. Por eso tiene cierto enfoque como lo que vamos a ver. Primero, esta fotografía que ya les había proyectado que dice: como te veo me vi y como me ves te verás. Y esto es una ley de vida aplicable a todos. Es como si yo me comparara con ustedes en la edad que tienen. Alguna vez, igual que ustedes, yo fui estudiante, estuvimos en lo presencial, no me tocó
la etapa que están viviendo de clases en línea, porque pues nunca se vivió lo que estamos viviendo actualmente. Y si se hubiera vivido, pues no sé cómo hubiéramos solventado lo de las clases, porque en aquella época, pues todavía la computadora estaba en pañales y no sé cómo lo hubiéramos hecho. Ustedes son afortunados en ese aspecto, de que cuando menos hemos podido suplir lo presencial por los medios electrónicos. Bueno, y pues en esta presentación puse que hay de barreras a barreras. Primero, pues hay barreras para las damas, como este tipo de barreras. También hay barreras para los caballeros, como este tipo de barreras. Y además hay otro tipo de barreras, como estas. Pero ninguna de estas barreras son las que vamos a ver en esta presentación. Las barreras que nosotros vamos a ver en esta presentación son las barreras arquitectónicas enfocadas al hábitat de nuestros adultos mayores. También dentro de esta presentación tenemos algunas diapositivas de términos y cuestiones que ya vimos nosotros en otra parte de nuestro curso y que ya no tiene caso que las esté yo repitiendo, por lo cual nos las vamos a saltar. Y específicamente iniciamos acá nuestra presentación. El significado de las actividades de sustento, trabajo y control, las relaciones familiares y los aspectos íntimos de la experiencia de cada individuo cuando se es adulto mayor cambian completamente en relación a cuando tenemos otras edades. Como adultos mayores empezamos a entender las limitantes que la propia vida nos va poniendo en relación a cuando éramos más jóvenes. Las relaciones familiares se transforman. Algunos adultos mayores como servidor podemos seguir trabajando. Yo cuando me jubilé del IMSS, pues no sentí gran impacto, porque pues tengo consultorio privado. Como médicos en la actividad médica privada, pues podemos hospitalizar a nuestros pacientes en cualquier hospital de los que hay, llámenle Ángeles, llámenle Beneficencia Española, llámenle Hospital Guadalupe, pues eso ya depende el alcance económico de nuestros pacientes y las clases en la facultad. Entonces yo no lo resentí, pero aquellos que nada más saben un oficio se jubilan del mismo y era obrero en una fábrica, empleado en un almacén y que no saben hacer otro tipo de actividades, pues prácticamente se quedan con todo el tiempo para hacer algo. Y ahí es donde surge, como lo que acabamos de ver en la presentación de jubilación, que si empezamos a ganar menos, si nuestro círculo social se va cortando, si nuestras relaciones familiares se van perdiendo, pues estos son más que motivos suficientes para entrar en estados depresivos. Y los aspectos personales e íntimos de cada persona van cambiando conforme nuestra edad que vamos teniendo. Debemos considerar siempre las interacciones de los adultos mayores con el medio físico circundante. Lo que a la edad de ustedes no son barreras, ni dentro de sus casas, ni fuera de ellas, para un adulto mayor sí lo son. Y barreras arquitectónicas específicamente son todos los obstáculos que puede haber dentro del hábitat de la casa de un adulto mayor. Y barreras urbanísticas son todas las que vamos a encontrar en el medio externo fuera de la casa de donde viven los adultos mayores. Bien,
viene la primera pregunta. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores y su relación con su hábitat familiar, institucional y con la ciudad? Estamos en una era industrial en donde las ciudades han crecido desmesuradamente en dimensión y ritmo. Y vamos a empezar a ejemplificar. Una foto de la ciudad de Miami, Estados Unidos, en donde vemos una parte de esa ciudad con grandes edificaciones arquitectónicas, edificios muy bonitos a la vista, desde el punto de vista arquitectónico, verdaderas obras. Pero entonces aquí surge, ¿y qué pasa con los adultos mayores que viven en estos edificios en donde, para empezar, la velocidad que alcanzan los elevadores dentro de estos edificios es una velocidad fuerte? Y que un adulto mayor tenga que estar saliendo a comprar desde las cosas de sus alimentos, su despensa, ropa, hacer pagos, etcétera, y que viven en el piso 20, piso 30 de este tipo de edificios. Ya desde ahí empezamos que estas grandes obras arquitectónicas se convierten en la edad de adulto mayor en barreras. Pero las barreras arquitectónicas de tipo urbanístico no tan solo lo vamos a encontrar en las ciudades, en las partes de población económicamente alta. También las vamos a encontrar en las zonas marginales de las grandes ciudades, como esta foto yo la tomé en Ciudad Neza algún día que fui, iba yo caminando y de pronto tuve la vista que estamos viendo, en donde me puse a razonar si un adulto mayor ya con lento andar tiene que circular por esta calle. Vean ustedes, aquí ya empieza en donde están circulando los vehículos. Un matorral crecidísimo que por lo que se ve no se le da un mantenimiento a algunas zonas de esta ciudad. Carros estacionados en lo que es las banquetas. Aquí una zona en donde la banqueta se está desmoronando, aquí donde estoy. Luego acá tenemos una especie de escalón que delimita esto que se usa como estacionamiento. Y entonces imagínense a alguien que ya tiene dificultades en su andar o que está en silla de ruedas y que lo va llevando su cuidador y que tiene que circular por estas calles. Pues todo esto son barreras urbanísticas y que fácilmente pueden producir alguna caída en un adulto mayor y como consecuencias de ser una persona funcional, pasar a ser una persona con discapacidad. Otra de las grandes barreras que hay en las ciudades es el cruce en las avenidas. Aquí tienen una avenida que podemos encontrar en cualquier ciudad grande. Aquí, por ejemplo, Angelópolis, en donde el paso de las personas está regulado por semáforos. El tiempo que tarda un semáforo en cambiar para permitir el paso, primero de los transeúntes y después de los vehículos, no es suficiente para un adulto mayor con paso lento, con déficit auditivo y con déficit visual, y que puede estar expuesto a ser atropellado. Esta otra foto también la tomó su servidor, y esta es en la ciudad de París, la avenida Campos Elíseos. Al fondo ustedes pueden ver el Arco del Triunfo. Pero aquí lo que me llamó la atención es, vean ustedes que los vehículos van a tal velocidad que parecen haces de luz. Pero esto lo podemos ver en cualquier gran ciudad cuando alguien va a cruzar estas avenidas. Bien. Surge siguiente pregunta.
¿Qué pasa con nuestros adultos mayores y su relación con el ambiente, con el ámbito en que viven y se desenvuelven? Los límites son reconocidos por el adulto mayor y le generan situaciones complejas. Aquí tenemos la definición de lo que son barreras arquitectónicas. Son los impedimentos o dificultades que presenta el entorno construido frente a las personas con movilidad y comunicación reducida. Esa es la definición de barreras arquitectónicas. Ya hicimos la diferenciación de lo que es barrera arquitectónica y barrera urbanística, aunque las barreras urbanísticas se engloban dentro de lo que es barrera arquitectónica. Bien, cuando estos impedimentos o dificultades se presentan en la ciudad, lo que ya les había yo dicho, reciben el nombre de barreras urbanísticas, y si se localizan en las casas o edificios en donde viven los adultos mayores, reciben el nombre de barreras arquitectónicas. Y seguimos viendo fotos. Esta la tomé en la Ciudad de México cuando se estaban construyendo estos edificios que son multifamiliares y que aplica lo que vimos en edificios de otras ciudades. Son obras arquitectónicas de gran envergadura que sustituyen ya las limitantes de espacio en las grandes ciudades, y en ese enfoque están justificadas. Pero en el enfoque poblacional de envejecimiento que se tiene actualmente a nivel mundial, y que los adultos mayores como integrantes de una familia tendrán que vivir en los departamentos de estos edificios se convierten en barreras arquitectónicas urbanísticas para nuestros adultos mayores. Y como ejemplos de varias de este tipo de barreras tenemos falta de previsión en accesos a edificios públicos o privados destinados a salud, educación o vivienda, aceras en mal estado como la que vimos en la fotografía de Ciudad Neza, aceras sin rampas. Aquí yo les hago una pregunta. Ya no en edificios en la actualidad de tipo salud o edificios públicos, porque ya cuando menos por reglamento urbanístico, ahí ya se han construido rampas. Pero traten ustedes de recordar si de los edificios de habitaciones de departamentos, ustedes a la entrada de los mismos han visto rampas que faciliten el acceso a las personas que andan en silla de ruedas. Y les puedo apostar que o no recordamos ninguno o recordamos uno o dos, lo que nos habla de que todavía en nuestra sociedad no hay una conciencia del envejecimiento poblacional y de la discapacidad que acompaña a muchas personas con dicho envejecimiento. Eso es lo que se trata este tipo de pláticas, de crear conciencia tanto en las personas que se dedican a la construcción como a la sociedad en general, a los adultos mayores y sus familias, de todo este tipo de barreras que si nosotros empezamos a proyectar las ciudades, las casas, los edificios, en una forma que se contemplen ya las limitantes de los adultos mayores, vamos a empezar a cambiar lo que actualmente estamos viviendo. Calles iluminadas deficientemente, algunas tienen alumbrado público, pero muchas veces las lámparas están fundidas, otras calles ni siquiera tienen alumbrado físico. Y también aquí lo comentaba con sus compañeros de la hora anterior, dice espacios de recreación inadecuados.
y les voy a hacer la misma pregunta que les hice a ellos. A ver, ustedes díganme, ya sea que vivan acá en Puebla o en el interior del estado o vivan en otra ciudad, si ustedes recuerdan espacios recreativos construidos específicamente para adultos mayores. Y espero que alguien me lo conteste. No, doctor. No, doctor. No. Efectivamente, no. Podemos encontrar espacios recreativos, mencionar aquí, por ejemplo, pues en nuestra propia universidad, el parque del ajedrez, el parque ecológico, pero esos parques son construidos como medios recreativos, pero para personas de todas las edades. Pero así espacios específicos para población adulta mayor, en donde no hubiera obstáculos, en donde el tipo de aparatos para hacer ejercicios fueran encaminados a adultos mayores, no hay. Lo cual nos habla, como les decía, de la falta de conciencia que como sociedad tenemos del envejecimiento que nuestra población está teniendo y que cada vez será mayor. Recuerden ustedes los datos estadísticos. Para el 2050, cuando ya algunos de ustedes no todavía serán adultos mayores, pero sí estarán arriba de los 50 años, ¿sí? 1 de cada 4 habitantes de nuestro país y del mundo van a ser personas adultas mayores. Tiempo de paso insuficiente en los semáforos, transportes, pues ya lo vimos. Y otra de las grandes situaciones, a mí me ha tocado ver que muchas veces está un adulto mayor ya de 80 o más años esperando el transporte público o que están en sillas de ruedas y no se paran los autobuses, se siguen cuando ven que hay un adulto mayor esperando por el tiempo que van a perder aparentemente en que suba el adulto mayor y más si está en silla de ruedas para cargar al adulto mayor, subirlo y luego cargar la silla de ruedas y subirlo. Y ahí tienen a los pobres adultos mayores que están varios minutos esperando que alguno de los transportes se pare para que ellos puedan subir y trasladarse a donde vayan. Esa es la realidad de lo que vivimos actualmente. Y eso es la realidad que nosotros, profesionales de la salud, debemos de cambiar. Seguimos viendo grandes obras arquitectónicas, grandes barreras urbanísticas, desde los edificios construidos hasta la aglomeración y lo que son las avenidas de las grandes ciudades. Bien, vean ustedes esta escalera. A mí se me hace muy bonita, inclusive está muy bien diseñada en el contorno de lo que es la casa. Pero ahora imagínense ustedes que en esta casa vive un adulto mayor y que ese adulto mayor tiene que estar subiendo y bajando estas escaleras que están muy aerodinámicas, pero bastante inseguras para lo que sería un adulto mayor y que tenga que subir y bajar. ¿Qué les gusta? 10, 15 veces al día. ¿Qué es la consecuencia? Posiblemente caída y quién sabe qué consecuencias de esa caída. Y entonces aquí surge la primer premisa que ustedes deben de tener muy en cuenta y aconsejar a las familias que tengan entre sus integrantes adultos mayores. El adulto mayor preferentemente debe vivir en planta baja, tratar hasta donde sea posible al máximo que tenga que estar subiendo y bajando escaleras. Pero no crean que solamente en las casas de familias de clase acomodada vamos a encontrar las escaleras como obstáculos de barrera arquitectónica. En las casas, en las vecindades,
como estas, que son muy comunes en las ciudades grandes como Puebla, pues también vamos a encontrar escaleras que se convierten en barreras arquitectónicas, diciéndoles que las escaleras, según las estadísticas, ocupan el segundo lugar de mayor peligro dentro de la casa de un adulto mayor para sufrir accidentes y caídas. Las primeras los ocupan la cocina y los baños. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar como barreras más frecuentes? El adulto mayor, por puro proceso de envejecimiento, nuestra vista va disminuyendo, la agudeza visual. Y si se es hipertenso, si se es diabético, si se generan cataratas seniles, pues ya vamos a tener déficits visuales importantes. Lo ideal sería el uso de que de algunas zonas dentro de la casa y fuera de la casa estuvieran pintadas con colores contrastantes que pudieran facilitar ser distinguidas por las personas adultas mayores. Ya habíamos dicho de la iluminación insuficiente. Solados adecuados se refiere a espacios libres de obstáculos. Ya decíamos, escaleras muy altas y angostas, como las que vimos ya en las diapositivas anteriores, bordes y aristas salientes, que las encontramos saliendo de nuestra casa, vamos caminando y de pronto hay las bajadas para la subida de los automóviles, algunos bordos, de pronto ya se está descabrando lo que es el cemento de que están hechas las banquetas, agujeros en muchas ocasiones que de pronto el adulto mayor no va a distinguir y que lo que le va a provocar es una caída. Mobiliario inadecuado dentro de las casas. ¿Cómo eliminar las barreras arquitectónicas? Siguiente pregunta. Si los arquitectos encargados del diseño, hacedores de ámbitos físicos, fueran conscientes de la conformación real de la sociedad y proyectaran sin barreras, se lograría un hábitat físico cómodo, no solo para el adulto mayor y personas discapacitadas, sino para todos en general. Es aquí en donde debemos de incidir, primero, con las personas como son ingenieros y arquitectos, encargados de diseñar y construir desde una casa, un edificio o cualquier obra dentro de las ciudades. Si ellos entienden el envejecimiento poblacional actual, proyectan a futuro dichos espacios, también estaremos dando un gran avance en lo que son actualmente barreras arquitectónicas y urbanísticas. Esta charla yo ya la di, al menos acá en Puebla, en el Colegio de Arquitectos. Bien. Y tenemos que tener en cuenta que en el caso de los adultos mayores, estas tienen que reunir 3 características fundamentales: ser franqueables, ser accesibles y ser usables. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Continuamos con esta presentación el día de mañana. Dejo de compartir pantalla y pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Y bueno, pues como siempre me despido de ustedes, les deseo excelente tarde, que se me cuiden mucho, que me cuiden a sus familias y que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Igualmente, doctor. Nos vemos mañana. Gracias, doctor.